Bueno, mostrar, como decías, una serie de imágenes y tratar de demostrar el por qué acabé haciéndolo como lo hice, ¿no? Y el comienzo y el final del proyecto. Entonces, para presentarlo, primero comentaré que, bueno, cuando comienza la pandemia, yo estoy, bueno, cuando comienza, mejor dicho, el estado de alarma en España, yo estoy recién llegado de Indonesia, estoy planificando otros viajes. Y finalmente, bueno, decido quedarme aquí porque las fronteras, bueno, se cierran y va a ser una complicación viajar. Entonces decido quedarme aquí, pero creo que cometiendo el ingenuo error de pensar que esto no iba a ser lo que fue, evidentemente, ¿no? Yo me acuerdo 2 días antes de que se anunciase comentando a una compañera que vive en Kenia y a la que iba yo a visitar en ese momento para hacer un trabajo, que yo no pretendía trabajar en nada relacionado con el COVID, que yo no veía que esto fuera a dar para trabajar, ¿no? Para hacer alguna cobertura. Evidentemente, en pocos días la cosa cambió tan rápido que en el mismo momento que comenzó el estado de alarma, salí a la calle para ver qué se podía hacer y me encontré con que podíamos hacer poco, bueno, nada y menos. Las primeras 2 semanas prácticamente fueron una desesperación, vagar por las calles de Barcelona, intentando entrar en hospitales, intentando entrar en residencias, intentando entrar en donde pudiéramos y no había manera. Esto creo que hay que comentarlo y que hay que destacarlo y lo estamos hablando mucho y lo hablaremos más desde el colectivo de periodistas y de fotoperiodistas porque fue algo realmente impactante, ¿no? Digamos que yo alucinaba, yo salía a la calle, no conseguía hacer más que, bueno, que fotografiar las calles vacías, que los primeros 2 o 3 días está bien, luego ya a partir de ahí, evidentemente mi obsesión era mostrar la gravedad de la situación. Yo volvía a casa, ponía las noticias y me encontraba con un presentador o presentadora contándome desde la puerta de un hospital que las UCIs estaban reventadas, que los médicos no daban abastos. Escuchaba las cifras de muertes que eran una auténtica locura, pero me lo explicaba desde una calle perfectamente limpia y ordenada, donde no pasaba nada y donde yo no veía esas imágenes tan graves de las que me estaban hablando. Y claro, la sensación que yo tenía, y imagino que teníamos muchos, era de, pues tenemos que empezar a ver esas imágenes porque hay una contradicción entre pedirle a la población que se cuide, que se quede en casa, que esto es peligroso, que esto realmente está causando muchas muertes, sobre todo, además, un posible colapso del sistema sanitario, con todo lo que eso supone, y que no viéramos nada, ¿no? Entonces, bueno, esto resultó muy frustrante y además yo no conseguí solución en 2 semanas, como decía. Seguí intentándolo, no pude entrar en ningún lado hasta que a finales de marzo la ONG Open Arms, con la que colaboro desde los inicios de la organización hace 5 años, comenzó un proyecto de intervención en las residencias de Cataluña para testar a los residentes, ¿no? Las residencias ya sabéis que son y sobre todo han sido, bueno, uno de los puntos negros de la pandemia. Las cifras de contagios y de fallecimientos son una auténtica locura ahí dentro. Entonces, bueno, desde la Generalitat de Cataluña se consideró que había que testar, que había que hacer test PCR a toda la población. Así que la organización, la ONG, creó una serie de equipos para entrar con sus profesionales y con voluntarios que fueron a participar en el proyecto y empezaron a trabajar en las residencias, ¿no? Y yo les acompaño. Entonces, voy Perdón, a... Santi, ¿y eran residencias todas de gestión pública o era mixto o cómo fue? De todo, de todo. Bueno, yo era un total desconocedor de cómo funcionan las residencias, es un tema que yo no me había acercado nunca. Yo no sabía que había semejante población, tanta población mayor en residencias, no sabía que había tantas residencias, entonces hacíamos muchas residencias cada día y había de todo tipo, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría, bueno, creo no, la inmensa mayoría eran privadas con una serie de plazas públicas que están obligados a tener, ¿no? Pero de gestión privada. Entonces, bueno, así comenzamos a trabajar y yo ahora, si os parece, voy a compartir pantalla y empezamos a ver un poco las imágenes de cómo se dio este trabajo. A ver. Vale, perdón. Si hay alguien que tiene la cámara encendida, les voy a pedir que por favor ahora la apaguen e igualmente tengan los micrófonos todos apagados. Vale, un segundito. Vale, estoy compartiendo ya, ¿verdad? Sí.
Esta es la serie que yo presenté al premio Luis Baltueña. Como decía Eliet, se pedía ediciones de 10 fotos. Esto es habitual en los premios internacionales. Y la verdad que es un número que a mí me suele resultar complicado de editar. Creo que es lógico que se pida, es una edición, una cifra, me parece muy lógica, pero a mí me resulta complicado de reducir un proyecto, ¿no?, que está realizado durante más de 2 meses a diario, en el que hay pues, cientos de imágenes, bueno, miles de imágenes, y me resulta muy complicado reducirlo a 10. Yo, bueno, lo hice tratando de seguir la lógica a la que llegaré al final, ahora, después del relato, ¿no? Y explicando el por qué yo decidí fotografiar como fotografié. Si os parece, ahora directamente salto al conjunto de imágenes que traigo aquí para contar y luego, bueno, primero mostraré la serie completa y luego contar el proceso. Bien. Lo que he traído hoy aquí son son 64 imágenes. Las he ordenado por fecha para poder explicar el relato, ¿no?, de forma secuencial, tal y como se produjo. Y traigo imágenes que me costó mucho eliminar de la edición, y también traigo descartes, imágenes que en ningún momento las iba a haber utilizado, ¿no?, pero para hablar un poco de los porqués. Voy desde el principio. Esta no es la primera residencia a la que entré, pero sí que fue una de las primeras. Y en estos comienzos es cuando empezamos a ver que realmente el tema iba a requerir mucho trabajo y que además merecía mucho la pena centrarse en él. Yo, bueno, hace tiempo que no soy un fotógrafo especializado en prensa diaria, suelo trabajar proyectos muy concretos y a largo plazo, entonces yo no sabía que no estaba en la posición también porque no suelo trabajar en Barcelona, no suelo trabajar aquí y no tengo esa relación con los medios de comunicación para estar haciendo, digamos, una cobertura diaria de lo que pasa en los distintos aspectos de la pandemia. Entonces yo tenía claro que quería hacer un único tema y tratar de profundizar en él. Como en las residencias coincidió, ¿no?, que fue donde pude entrar y además donde veía que eran, bueno, uno de los grandes problemas. Así que desde estos primeros momentos tuve claro que esta era la historia. Esta es una residencia donde cuando llegamos nos encontramos con que 11 de los 27 residentes ya habían fallecido. Esa misma mañana habían fallecido 2 de ellos. Como veis, esta trabajadora tiene usa bolsas de plástico para protegerse los pies, pero también cuando tenían que subir a las habitaciones de positivos tenían que utilizar bolsas de plástico. La desesperación del personal era absoluta, estaban pidiendo ayuda desde el comienzo a las autoridades para recibir, para que testaran a los residentes, para recibir material, para ver si se podían llevar a cabo hospitalizaciones, y no recibían absolutamente nada. Al principio, los primeros días y semanas, fueron muy difíciles. La desesperación en las residencias, en algunas de ellas, llegó a ser total, porque, bueno, como decía, ¿no?, era una situación de emergencia, una emergencia que no había sucedido nunca aquí, en un lugar donde este tipo de emergencias no se produce normalmente, y unas administraciones que se veía que estaban totalmente colapsadas. Entonces la situación ahí ya vimos rápidamente que requería de tiempo para trabajar, ¿no? Esto es uno de ¿Tú habías los... estado antes en una residencia? Yo no había estado jamás en una residencia de ancianos, como decía, yo no tenía conocimiento, yo no conocía este tema para nada, no me resultaba nada cercano, no, bueno, siempre es un tema que he visto ah, con cierto prejuicio, me imagino que tenemos todos, ¿no?, de precariedad, de residencias, de las malas noticias que se suelen publicar sobre ellas, de pues, un lugar en el que nadie quiere acabar, etcétera. Esa es la idea que tenía, es decir, tenía solamente conceptos bastante negativos de ellas. Ujú. Pero desde el total desconocimiento, más allá de lo que podía leer por ahí, ¿no?, de vez en cuando. Entonces nunca he tenido un familiar en residencias, es decir, no lo conocía.
Nada más llegar, como decía, yo tenía claro que al principio para mí una prioridad era lograr fotografiar las muertes que se estaban produciendo. Dejo esta imagen en pantalla porque al principio, como os digo, era una prioridad y para mí no era una prioridad porque es que la consecuencia más grave de esta enfermedad es la muerte. En ese momento, ahora estamos hablando de noviembre, hablamos de que en marzo ya sabéis cómo era aquello, el desconocimiento era total, había muchísimo miedo, muchísima desinformación, muchísimo caos y no, bueno, la gravedad todavía no se estaba empezando a valorar la gravedad de toda la situación y lo único que sabíamos es que se estaban produciendo muertes y no las estábamos viendo. Yo defiendo que cuando se producen muertes, las muertes hay que verlas. Hay un gran debate en el fotoperiodismo, ya sabéis, que sobre si mostrar un tipo de imágenes o no. Podemos hablar de esto largo y tendido, porque también creo que es muy interesante. Yo me he visto afectado como todos, creo, a la hora de diferenciar la forma en la que trabajamos cuando trabajamos en casa, cuando trabajamos fuera. Creo que nos cortamos mucho más y nos cohibimos mucho más a la hora de mostrar ciertas imágenes. Esto también es interesante de hablar. El Mm. caso es que esta es una de las primeras imágenes, los primeros cadáveres que me encontré y fotografié. Y como no estaba trabajando en ese momento para ningún medio de comunicación, yo esta imagen la compartí en las redes sociales. Me acuerdo que yo hasta este momento tengo una fotografía de un cadáver todavía producido por el COVID y bueno, yo no recuerdo haber visto ninguna en ese momento. ¿Qué fecha fue esto? Esto es el 31 de marzo, 1 de abril, Ajá. no me acuerdo bien. Y, y bueno, pues directamente empecé a recibir mensajes de todo tipo, como siempre, ¿no? Bien, mal, regular, fatal, muy bien, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, en fin, es un debate, insisto, interesante. A mí me resulta muy interesante porque me dedico a lo que me dedico, al mismo tiempo os digo que casi me parece a veces una falta de respeto cuando, no sé si es la forma correcta de expresarlo, pero cuando se están produciendo muertes y se está tratando de informar sobre muertes, centrarnos exclusivamente sobre si hay que hacer fotos o no sobre esas muertes, yo a veces no lo entiendo. La prioridad en absoluto me parece esa. La prioridad me parece informar de lo que está sucediendo. Entonces, por eso yo me planteo no hacer ese tipo de fotos. El caso es que otra cosa es que hablemos ya de cómo hacerlo y de la cuestión del respeto y de la privacidad y los muchos etcétera. Durante esos primeros días, bueno, siguiendo este objetivo, ¿no? de fotografiar un poco la peor consecuencia de la situación, ya sabéis que en Barcelona hubo un espacio que sí se abrió a los fotógrafos y que yo creo que la inmensa mayoría de los que estábamos cubriendo la situación fotografiamos, que fue este parking del tanatorio que hay en Collserola, que se habilitó temporalmente por la gran cantidad de personas que había, de cadáveres que había y que, bueno, que los trámites con las incineradoras y con los cementerios estaban siendo lentos y complicados porque en ese momento es cuando se estaba empezando a crear el sistema de gestión de la pandemia, así que los tenían allí temporalmente refrigerados, etcétera, todo pues muy bien hecho, yo creo. Pero ahí estaban y ellos sí que permitieron fotografiar, lo cual me parece lo más lógico del mundo, ¿no? De hecho, así se hacen las cosas, entiendo yo. Es algo que se está haciendo bien, que no es lo ideal, pero es que no hay otra alternativa por una situación de emergencia, así que esa transparencia me parece la más inteligente y la más lógica, sinceramente. Bueno, entonces fui allí para poder tener esta imagen. Ya sabéis cómo son las cosas, ¿no? Estas imágenes que estábamos haciendo aquí, yo me acuerdo que cuando las veías por las redes sociales había gente que con toda la seguridad del mundo decía que esos ataúdes estaban vacíos, ¿no? Gente que evidentemente no había estado ahí. Hay un cuerpo con nombres y apellidos en cada una de las cajas, lo cual te deja ver el volumen de trabajo que estaban teniendo los tanatorios en ese momento, ¿no? La inmensa mayoría de personas mayores procedentes de domicilios y de residencias. Esta es unas fotografías que en ningún momento va a entrar en la edición. Es un traslado de una persona mayor desde una residencia a otra gran residencia que se habilitó porque uno de los grandes problemas que había es que había muchos positivos en las residencias y no se les estaba separando de los negativos. Entonces, claro, los contagios no paraban, no cesaban. Entonces, uno de los objetivos de realizar los test era que se pudiera separar a positivo o negativo
de parar un poco la línea de contagios, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, aquí comenzó también la ONG, empezó a trabajar en este proyecto para trasladar a los positivos a una residencia que se había asignado en el centro de Barcelona, un edificio que se había habilitado para ello. Y bueno, esta es una de las pocas imágenes donde hay un rostro, de las que yo hago, donde hay un rostro reconocible porque estamos en la calle. Y digamos que podía hacer la foto, ¿no? De todas formas, creo que luego yo aquí estoy empezando a construir un discurso, estoy empezando a decidir cómo voy a querer contar la historia, no solo por cómo quiero contar la historia, sino también por las posibilidades, ¿no?, que tengo para contar la historia. Esto, ¿no? Cuando, ahora vuelvo un poco a esa fotografía de atrás, lo cuento con esta. Muchas veces cuando hablamos de cómo fotografiamos las historias, creo que hablamos poco de las posibilidades que tenemos para fotografiar las historias. No se trata de poner excusas, sino que sí se trata de explicar que las condiciones, bueno, en fotografía documental, en fotoperiodismo no hacemos más que resolver problemas, es decir, no controlamos la situación, eso es parte de la esencia de este trabajo, fotografiamos lo que nos encontramos en el tiempo que podemos, de la manera que podemos, entonces tenemos una serie de condicionantes. Yo, por ejemplo, me comprometía a no mostrar caras reconocibles, tenía el tiempo limitado para entrar en las residencias, no podía estar donde quería, cuando quería y como quería, entonces yo decidí que a mí lo que me interesaba era hacer un acercamiento muy emocional a esta historia. Bueno, esas imágenes precisamente ahora no las veis, ¿vale? Vuelvo atrás porque esas imágenes precisamente son las que vienen más adelante. Me doy cuenta de que yo entro por una emergencia, por el COVID en las residencias, el COVID es la emergencia, es muy grave, está generando muertes, es un desastre situacional en la que nunca nos habíamos encontrado, pero una vez entro dentro me encuentro con una cantidad de historias que van mucho más allá del COVID. Una vez asimilada la emergencia, me encuentro con emociones, con los conceptos de soledad, ¿no?, de vejez, de precariedad, de aislamiento. Me encuentro con profesionales que hacen un trabajo increíble y que me cuentan cómo las consecuencias psicológicas del confinamiento se empiezan a notar casi inmediatamente. Como de hecho incluso el bajón en la salud de muchas de las personas mayores también se empieza a notar inmediatamente por ese aislamiento precisamente, ¿no? La idea de la depresión, entonces hay una cantidad de sensaciones y de emociones que, visto que no voy a poder hacer un trabajo, digamos, fotoperiodístico a la antigua usanza, ¿no?, muy explícito, con imágenes muy explícitas, etcétera, y que además, por suerte, no es el que quiero hacer, decido tratar de empezar a trabajar con encuadres más cerrados, con imágenes, buscando emociones, buscando transmitir esas emociones, más allá de, insisto, una imagen explícita con la cara de una persona, con sus nombres y apellidos, ¿no? Porque incluso también tomo la decisión de no utilizar los nombres de las personas fotografiadas, porque en unos sitios puedo, en otros sitios no puedo. Hay personas que por su estado cognitivo tampoco sé si entienden muy bien cuál es mi papel ahí, entonces yo decido no utilizarlo y, como os digo, hacer un acercamiento mucho más emocional, o así por lo menos lo he intentado, no sé si lo he conseguido, pero eso es lo que yo intenté, ¿no? Decía que estas Totalmente, primeras Santi. imágenes... De hecho, el jurado premia tu serie, entre otras cosas, por eso, por cómo conseguiste llevar este trabajo a algo más que va más allá de la COVID-19. Cómo se vuelve un mapa emocional, ¿no?, de ese territorio, de esas residencias que han estado abandonadas desde hace tanto tiempo y responde a un problema estructural, ¿no?, de cómo la sociedad ha dado la espalda de cierta forma a este colectivo. Entonces, sí, sí, el jurado lo ha reconocido como tal. Exactamente, estructural es la palabra, yo creo. Yo cuando estaba visitando estas residencias, a mí lo que me dejaba con el corazón en un puño es pensar que nos enfrentábamos a un problema estructural. Es decir, aquí, bueno, ya sabemos que había una serie de cambios, ¿no? Desde aquel llamado éxodo rural de los años 50, ¿no?, del campo a las ciudades, bueno, que nunca ha dejado de avanzar y todavía continúa, ¿no? Cada vez se vacía más el campo y se llenan más las ciudades.
Eso ha implicado, eso ha derivado en muchísimos cambios, no solo eso, pero eso principalmente ha derivado en muchísimos cambios, como ya sabemos, que es el cambio de la familia extendida a la familia nuclear, la vivienda cada vez más pequeña en las ciudades, también los horarios laborales, la precariedad salarial que tenemos, ¿no? Derivado de otros factores. Entonces, todo eso lo que te hace es darte cuenta, cuando preguntas también, bueno, que hay una cantidad como la hay de ancianos en las residencias, por un montón de motivos muy difíciles, casi no imposibles de cambiar, y es, no hay espacio para familias grandes en los pisos pequeños en los que vivimos, la gente no tiene tiempo para cuidar a los mayores porque está siempre trabajando, incluso el coste también de cuidar a una persona puede ser inasumible si además no lo puedes hacer tú porque estás trabajando y necesitas ayuda. Y luego, algo que ya tiene más que ver con una cuestión de salud, ¿no? que me decían muchos sanitarios, y es, morimos más tarde, pero no envejecemos bien. Entonces a mí me hablaban de esto, perdón, he pasado de fotografía, pero esto lo tengo que contar, las siguientes fotografías, porque son una historia muy concreta. Me hablaban de abuelos llevando a superabuelos a las residencias. Es decir, a mí me hablaban de señores o mujeres, de señoras de 80 años que teniendo ya una salud muy precaria, están llevando a su padre o madre de 102 años, que les tuvo con 2 años, lo cual era pues, muy normal, porque evidentemente ya no podían cuidar de ellos. Estás hablando de una persona a lo mejor de 80 años con artrosis y con 18 problemas más, llevando a su padre de 102 años con Alzheimer. Claro, imagínate qué situación, cómo van a poder hacerse cargo de ellos, ¿no? Con Claro, además, insisto, los otros factores de precariedad. Entonces, claro, ahí es donde yo me quedaba congelado, porque el COVID es un drama, es una emergencia, pero intuyes que tendrá un principio y un final, ¿no? Es una gran tragedia, muchas muertes. Justo después, esta fotografía que estáis viendo, para conectar un poco con lo que vamos viendo, es uno de esos traslados, como decía, de personas de residencia, de unas residencias a otras donde intentaban separar positivos de negativos. Bueno, inmediatamente después de salir esta señora, lo que salió fue un cadáver. Entonces, pues eso, el COVID era el gran drama, ¿no? La gran emergencia, por decirlo así. Pero claro, con lo otro, ¿qué haces? Con la emergencia ya entiendes que tendrá un final trágico, pero final. Con ujú, el problema estructural, ¿qué hacemos con el problema ujú. estructural? El cambio estructural es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo me planteé que había que fotografiar un poco más allá del COVID. Como decía, estas dos fotografías que traigo aquí y esta también, y lo voy a dejar de montón esta, es una historia concreta que forma parte del trabajo de Soledades Mayores, que Soledades Mayores se publicó en la revista 5W con un texto de Maribel Izcue, un texto que a mí me encanta, me gusta muchísimo cómo escribe Maribel y creo que esa crónica merece mucho la pena. Y luego se publicó, y vamos a publicar un epílogo que se acabó convirtiendo casi en una segunda crónica que se llama Soledades Mayores 38 días después. Todo esto fue porque cuando Marita, que es la mujer que aparece en esta fotografía, ve aquella fotografía que he mostrado al principio de un cadáver dentro de un sudario en la calle, cuando yo la comparto en las redes sociales, ella me escribe, y me escribe porque reconoce la fachada que hay detrás y que es la residencia donde está su madre y que está en coma y le han dicho que a punto de fallecer. Entonces Anda. me escribe, a mí esto, bueno, claro, me impacta, la respondo, le pido si le puedo llamar, ella muy amablemente dice que sí, entonces estuvimos hablando más de una hora y pico, esto era el sábado de Semana Santa a las 12 de la noche, cuando estaba todo totalmente cerrado y sellado, y me dice que, bueno, que le han dicho que su madre va a fallecer ya inminentemente, en horas, ¿no? Después de hablar durante largo y tendido, yo le pregunté si nos dejaría acompañarla en todo este proceso, ¿no? Desde el instante, si nos avisaría, claro, esto le dije, me daba mucho pudor preguntárselo porque no nos conocíamos absolutamente de nada, ni siquiera nos estábamos viendo cara a cara, era por teléfono, y yo le estaba pidiendo que me llamara en cuanto la llamaran a ella para decirle que había fallecido su madre. Y me dijo que sí. Eh, Muy amablemente y siendo además una persona que luego, gracias a trabajar con ella, la he conocido, bellísima persona y bellísima familia que me contaba cómo, bueno, no es una persona a la que le guste la fotografía ni que le guste figurar en ningún lado, es decir, que fue un auténtico ejercicio por creer que merecía la pena contar esta historia. Entonces, así fue, pasó la noche y por la mañana de ese domingo, el domingo de Pascua, si no me equivoco, fallece su madre, la avisan desde la residencia, a Marita, residencia que es esa residencia donde habíamos visto a una trabajadora con las bolsas de basura. Y entonces nosotros quedamos en la misma puerta de la residencia, que es este momento en el que ella va a pedir el papel de la defunción. Esta, por ejemplo, es una imagen que no utilicé.
Es una imagen que no utilicé porque, bueno, no sé si aquí igual meto la pata contándolo, pero bueno, yo voy a ser transparente en esto. Eh, Marita, estos son sus hijos, tiene una muy buena relación con la mujer que hay enfrente, que es la directora de la residencia, y que se esforzó muchísimo, como decía, llamando a instituciones, intentando bueno, que la apoyasen en el trabajo que estaba haciendo. A mí esta imagen, en cambio, como va acompañada justamente de ese pie de foto en el que Marita va a buscar el papel de la defunción y no puede entrar por el COVID, me transmitía un poco la sensación casi como si, por la postura, ¿no? por un poco el lenguaje corporal de todo el mundo, como si fueran a pedir explicaciones y estuviese un poco tratando de esquivar las explicaciones la mujer que hay enfrente, ¿no? Esto, fijaros, igual los demás no veis nada parecido a esto, pero claro, hay tantas lecturas de una fotografía cuando estás metido dentro de la historia que hay algunas que decides descartar por algunos motivos muy peregrinos y otros por otros. Y yo esta imagen, por ejemplo, decidí no utilizarla, ¿no? Aquí les acaban de avisar, digamos, de que ha fallecido su madre y no pueden, pues, su madre y su abuela, y no pueden entrar bueno, ni pudieron estar con ella en esos últimos instantes, ni nada, ni a ver el cadáver, ni nada, ¿no? Entonces, aquí es cuando vamos directamente de ahí al tanatorio para ver, ella fue a informarse de qué tenía que hacer, ¿no? Y aquí es cuando se entera de que todo está tardando muchísimo, de que no saben cuándo le van a dar cita, la, su madre quería ser incinerada, aquí le dijeron que tardaría más si hay incineración, tardaría menos si se la entierra, pero claro, Marita quiere cumplir con la voluntad de su madre de que la incineren, ¿no? Entonces, esta historia queda congelada, esta intrahistoria, digamos, queda congelada este día hasta que haya novedades, hasta que reciba un plazo para una fecha para la incineración y después para el entierro. Ya os adelanto, como os decía, que fueron pues 38 días después. Entonces, aquí continúo. Yo aquí es donde ya sí cada vez tengo más claro pensar que, bueno, esto os estoy mostrando las imágenes como las estoy mostrando porque son cientos y cientos y cientos de imágenes las que produje, entonces pues hay muchos descartes, ¿no? Que no he mostrado hasta ahora. Ya había empezado a hacer un poco este tipo de imágenes de espacios vacíos o imágenes en las que intentaba buscar elementos que de forma sutil expresasen esa ausencia, esa soledad y esas emociones. Pero bueno, hasta ahora yo creo que esta es la primera realmente así que muestro porque las anteriores están descartadas. Porque tampoco podría traer aquí 300 fotografías, ya en el 64 me parece una locura. Este es un poco el acercamiento que yo estaba buscando. Esto acabó siendo la portada del tema de Soledades Mayores en la revista 5W, ¿no? Esta cama vacía con un plástico que veis ahí, que es un plástico que hacía de separación en las habitaciones donde había dos camas. Estos son voluntarios bueno, trabajadores, en este caso, de la ONG Open Arms, que están realizando test en una de las residencias. A mí el trabajo que hicieron tanto los trabajadores y voluntarios de Open Arms como el trabajo que hacen los trabajadores de las residencias me dejó también alucinado. Había que lidiar con una situación muy difícil, como digo, aislamiento, bueno, el propio miedo al COVID. En ese momento no teníamos ni idea de cómo eso era o dejaba de ser, ¿no? Esta es otra de esas imágenes en las que yo estoy buscando a esta mujer, le acaban de realizar los compañeros de Open Arms la prueba del PCR y yo estaba buscando este tipo de imágenes sin tener muy claro cuánto iban a funcionar, pero a mí sí que me estaban funcionando, ¿no? No sabía cómo le iban a funcionar a los demás. Santi, ¿y las personas que estaban fotografiando sabían el trabajo que tú estabas haciendo? ¿Tuviste que presentarte? ¿Cómo gestionaste eso en cada una de las residencias? Bueno, yo me presentaba y explicaba que no iba a mostrar rostros, que no mostraría caras reconocibles y como os digo, que tampoco ubicaría las residencias, no doy el nombre de ninguna residencia y de ninguna persona. En algunas eso era condición para poder fotografiar, en otras no había problema, pero yo ya quise hacer una continuidad, no iba a hacer unas sí, otras no. Entonces yo ya mantuve una continuidad también. He de decir que claro, esta no es la primera vez, ni mucho menos, que fotografío sin mostrar caras. Esto es un reto al que me he enfrentado un montón de veces. Curiosamente tengo 5 o 6 trabajos hechos en contextos muy diferentes, migraciones, cárceles, donde por motivo X no se puede mostrar caras o yo decido no hacerlo.
Y es un reto que al final a mí me lleva a esforzarme más y me lleva a cosas que a mí me acaban funcionando. Porque me lleva a buscar imágenes, a lo mejor lo tendría, lo tengo mucho más difícil, tengo muchas menos opciones. Es decir, descarto, yo sí hago las fotografías, evidentemente en el proceso fotográfico acaban apareciendo esos rostros, simplemente que no los utilizas, ¿no? Los descartas o los eliminas. Entonces me lleva a acabar siendo mucho más exigente porque tengo muchas menos opciones. Y por eso a mí me acaba llevando a sitios interesantes, ¿no? Esto. Como decía, en algunos sitios sí que podría haber mostrado, pero yo decidí no hacerlo. Sí, también por darle unidad, eso está muy bien, ¿no? Por darle unidad y como decía también porque, bueno, al final se convertía en un laberinto, ¿no? Nosotros, pues nosotros no, las personas entienden lo que puedas explicar a otras personas, no. Aquí mi prioridad era documentar, yo lo que estaba haciendo, yo estaba trabajando con OpenAns, estaba documentando el proyecto que estaba haciendo OpenAns y yo, claro, quería contar la historia, entonces, cuanto menos, pues respetar este límite, ¿no? Ujú. Por eso, bueno, estas imágenes, yo creo que ahora son imágenes también, en los procesos de trabajo esto suele pasar, ahora hay muchos detalles que son de imágenes muy denostadas, ¿no? O sea, bueno, denostadas, perdón, no sé si es la palabra correcta, pero imágenes que ahora ya se han repetido muchísimo, esos detalles de manos, de guantes con manos, de pruebas, que yo creo que ahora ya hay muchísimas, hay demasiadas, ¿no? Y entonces esto, a lo mejor también muchas veces pecamos de creer que todo el mundo pasa tanto tiempo viendo fotos como pasamos los fotógrafos y a lo mejor la gente no está tan cansada de ellas, ¿no? Al principio yo creo que claro, que buscaba mucho estas imágenes porque hasta ese momento yo no las estaba viendo, ¿no? Ahora ya he visto muchas, pero porque las hemos repetido todos, muchas, pero al principio yo creo que buscábamos también estos detalles, aunque es un recurso más por, como digo, no poder mostrar la escena completa. Entonces, cuando estaban haciendo los test rápidos que resultaron no ser buenos y no se volvieron a hacer. Estos son los test. Esto es un equipo de OpenAns preparándose para ir luego en parejas, entrando en las habitaciones, realizando los PCRs. Como veis, bueno, claro, llevar con todo el equipo de protección, en fin, que era muy engorroso trabajar, muy complicado. Esto es un voluntario también de la ONG, de OpenAns, que está bueno, recopilando todos los datos, porque todas las pruebas después se tenía que enviar al hospital. Este es, como digo, el tipo de imágenes que al final esta imagen forma parte de la edición, ¿no?, de 10 fotografías que yo presenté, porque al final aquí en esto es en lo que quedaba un poco la idea, ¿no? En buscar imágenes que mostrasen, pues en este caso, la ausencia, eh, justo esto es abril, estos comienzos de abril todavía, las muertes ya son muchas en todas las residencias de las que entramos, en prácticamente todas había muerto mucha gente, también porque claro, bueno, pues se organizó, ¿no?, un sistema de prioridades donde la situación era peor, se iba antes. Luego, a finales de mayo, yo ya me di cuenta de que sí que íbamos a residencias donde a lo mejor no había fallecido nadie, pero por COVID, pero en la inmensa mayoría de las residencias del principio sí que habían habido muchas muertes. Esto es otra vez los equipos preparándose en otra residencia. Estos son voluntarios, gente joven que decidió, bueno, pues ir allí y ponerse manos a la obra. Para mí hicieron y siguen haciendo un trabajo espectacular. Esto es, fíjate, una trabajadora de una residencia que estaba precisamente en casa por riesgo de positivo, por contacto con positivos, contacto de riesgo, y una de las intervenciones que se hacían también con el proyecto era ir a las casas donde estaban estos trabajadores a realizar los tests. Esta es otra de las imágenes que forma parte de la edición final, que a mí, bueno, me gustó mucho porque seguía un poco esa idea, ¿no? Esto es otra residencia donde habían, bueno, creado este sistema de cortinas, en muchas lo habían hecho, ¿no? Espacios donde poder desinfectarse el personal y donde poder cambiar de una ropa, digamos, contaminada o dada por contaminada a ropa limpia para poder salir fuera. Y a mí me funcionó muy bien, o me funcionaba muy bien como apertura porque era así, ¿no? Era asomarse a un mundo que estaba totalmente aislado y donde tú te asomabas y veías, pues también me pasaba a mí, ¿no? Ibas cambiando por los pasillos, en unas habitaciones había que entrar, en otras no había que entrar. Muchas veces lo que veías era una puerta entreabierta y tenías que intuir un poco lo que había dentro, es decir, que
que a mí me funcionaba como apertura de la historia, ¿no? Sí. Bueno, estas son las imágenes de los PCRs, me cansé de hacerlas y luego, claro, al principio hacía muchas, luego ya acabé que ya no sabía ni cómo hacerlas ni dónde ponerme para hacerlas, ¿no? Porque fueron miles de pruebas, yo creo que 22.000, si no me equivoco mal, 22.000 pruebas PCR y, si no me equivoco, y bueno, evidentemente hay muchas y algunas había que elegir, ¿no? Y que utilizar. Y de todas esas historias que estabas documentando, ¿hubo alguna que te tocara de forma particular, que te impactara, que te dejara revuelto, que te fueras a casa y te hubiese golpeado ¿no? Sí, hubo muchas. Lo que pasa es que, fíjate, esto a mí me da rabia. Bueno, y os pido disculpas, pero me han preguntado ya varias veces por estas personas. Lo que pasa es que yo he decidido no contarlos con nombres y apellidos, ¿no? Sí que me encontré con historias de personas de 105, 107, 113 años, personas que era la segunda pandemia que, que vivían, o gran pandemia que vivían, ¿no? Después de haber vivido también entre medias Claro. una guerra. Y claro, historias de familiares desesperados por poder visitar a sus mayores, historias de una mujer que vivía justo en una habitación que daba a la calle en una residencia y entonces los hijos iban todos los días, pasaban por la ventana y se hablaban por lengua de signos desde la calle porque con el cristal no se escuchaba nada, un cristal que no se podía abrir. Pues, historias había muchísimas, ¿no? Luego también los trabajadores te contaban los casos de muchas personas que igual ellas solas no te podían contar su historia, ¿no? Gente a la que nunca visitaba a nadie, gente a la que esto me impactó, ¿no? Una trabajadora en una residencia, por ejemplo, contaba cómo cuando la situación pasó a ser de emergencia y, y pidieron, antes de que lo exigieran las autoridades, pidieron a los familiares no ir a visitar, no ir a la residencia a visitar a los mayores por seguridad, por precaución, ¿no? O sea, la residencia decidió que no hubiera visitas antes de que lo decidieran las autoridades. Entonces, claro, Ujú. tenían que pedirse a las familias, no se lo podían imponer, digamos, ¿no? Entonces, que los familiares que más protestaban, había algunos que no lo entendían, que protestaban, que no querían, y entonces hicieron un registro, pidió la directora a sus trabajadores que vieran quiénes eran los que protestaban. Y los que protestaban eran los hijos que nunca habían ido a visitar a sus Ah, mayores. guau. Claro, yo creo que sentimiento de culpa, ¿no? Intuí yo, es decir, claro, no vas a visitarlo nunca, de repente ves que ahora igual se te puede morir, pues vas, no lo sé. Pero que los que sí que iban, conocían el centro, conocían que el centro funcionaba bien, entendían perfectamente la petición, entendían que era lo más lógico y no estaban dando guerra, ¿no? Bueno, aquí como os digo, mucha repetición de manos. A ver, aquí a veces, yo he dicho repetición, porque es repetición, evidentemente, y me estoy repitiendo, pero claro, pero pensar que esa repetición, digamos que es necesaria, ¿no? De alguna manera. Es decir, hay que ir afinando y afinando hasta que encuentres una imagen que te funciona mejor que la anterior. Y a lo mejor has hecho ya 57 manos o detalles de manos, pero tal vez sea el último el que mejor funcione, ¿no? Entonces yo creo que merecía la pena seguir intentándolo para seguir elevando un poco el resultado final porque me estaba limitando a contar una única historia. Tenía que conseguir por lo menos trabajarla de la mejor manera posible, ¿no? Con ese límite de no poder mostrar caras y de no poder utilizar nombres, etc. ¿Y cómo era tu proceso de trabajo, Santi? O sea, ibas cada día a hacer fotos, llegabas a casa y visionabas esas fotos y te dabas cuenta de qué te faltaba o qué te funcionaba, o lo hacías todo de golpe cada cierto tiempo. ¿Cómo se trabaja en una situación así? Bueno, es que en este caso fue raro, para mí fue muy extraño trabajar los tiempos de trabajo porque eran súper ordenados. Esto no pasa nunca, ¿no? Normalmente trabajando en internet todo es un caos, no tienes tiempo para nada, nunca sabes, no hay horarios, no duermes. Aquí, aunque el trabajo era muy intenso, estaba muy ordenado, porque había que ir por las mañanas, a primerísima hora, nos presentábamos en Sabadell y desde el sistema de salud se habían asignado una serie de residencias. Entonces, yo iba a una, acompañaba a una residencia al día, a veces dos y a veces fueron tres, pero la mayoría de los días era una. Y,
Y entonces, bueno, pues una vez se había terminado, se había terminado. Y es que no se podía ir a más porque ni las habían asignado, ni tenías el equipo de protección para entrar, aunque la asignaran. Tenías un equipo de protección diario. Entonces, una vez utilizado, ya está. Así que, que al final, digamos que era un proceso de 7 de la mañana a 4 de la tarde más o menos, como os digo, esto es raro, un poco raro, entonces 3 4 de la tarde yo llegaba a casa y nada, a comer, así que a descargar el material, pero antes, un momento antes de visitarlo intentaba salir también para seguir fotografiando un poco el ambiente aquí. Yo vivo en el centro de Barcelona, en el Raval, y buscaba fotografiar un poco aquí también el ambiente, y ya era el volver de aquello por la noche donde hacía un repaso de lo que había hecho. No todos los días daba tiempo, pero bueno, cuando daba tiempo sí, ya que, como os digo, esto no me suele pasar, decía, bueno, pues a ver qué ha pasado, qué he hecho, y, y más o menos hacía una revisión para ver qué cosas me estaban funcionando y qué cosas no, ¿no? Aquí hay imágenes, esta por ejemplo, que forma parte también de la edición que presenté aquí al Luis Baltueña. Es una imagen en la que sí eché mucho de menos mostrar el rostro completo en esta imagen, sí me habría gustado. Pero bueno, esto es lo que hay, y consideré que pese a no mostrarlo la imagen también podía funcionar. Aquí hay una trabajadora que está acercando el teléfono a una señora eh, para que hable con su hija que la está llamando, ¿no? Claro, el estado de salud de muchas personas era muy precario y, como digo, te repetían muchas veces, ¿no?, que había empeorado mucho desde el confinamiento, que por ejemplo esta mujer no se daba cuenta de que la conversación había terminado, no quería soltar el teléfono, etcétera. Esto yo alucinaba y pongo en valor el trabajo de los trabajadores que están en las residencias, porque yo, como os digo, yo cada día me quedaba con el corazón encogido. O sea, yo salía de ahí y me hacía pequeñito al salir de las residencias, salía muy impactado. Yo veía a la gente con un carácter, metían una alegría al trabajo increíble, animaban al personal, no sé, chapo, yo me quito el sombrero por lo que hacen. Perdón un momento, sigo avanzando. Bueno, aquí hay algunos detalles que paso directamente, ¿no? Esto fue un descarte, bueno, que lo hice y luego pienso, bueno, ¿y esto por qué lo he hecho? Porque no me cuenta demasiado. En fin. Estas imágenes, bueno, imágenes como esta esta, fíjate que en algunos sitios, luego en libros que se han editado, donde también este proyecto ha formado parte, han seleccionado esta imagen. No sé si os está parpadeando a vosotros también la pantalla, a mí sí. A mí esta imagen, bueno, me gusta porque me mostraba un poco ese momento de soledad, pero ya es un poco más explícita de lo que yo estaba buscando, ¿no? Está parpadeando un poco en la pantalla, sí, Sí, Santi. a mí también, sí. Bueno, a ver, ahora. Aquí Bien volvemos otra explicado. vez. Ahora Ahora sí. estamos bien, ¿verdad? Ujú. Vale. Aquí retomamos la historia de Marita. Este es su marido y este es su hijo. El marido había estado con COVID y mal, y este es el primer momento en el que se pueden volver a ver el marido y el hijo el día de la cremación. Esta, por ejemplo, es una fotografía descartada pues directamente porque no me salió bien. He decidido traerlo porque creo que al mostrar las ediciones, precisamente traer también los errores y las cosas que no funcionan, eh, sirve, ¿no? Mucho. A mí por lo menos me interesa casi mucho más que me cuenten los errores que los aciertos. Aquí yo iba detrás entrando desde la calle y me acerqué demasiado. La cámara además estaba en la medición de luz de la calle. Al final, bueno, no, el caso es que la imagen no me funcionó. Tampoco es que esté tan terrible, o sea, tal vez en un momento dado podría haber funcionado, pero no, para mí no llega a donde yo quería, así que no la utilicé, pero bueno, el momento sí que me gustó. En otra edición tal vez podría funcionar, ¿no? De aquí se reunió, bueno, la familia, padre, madre y los dos hijos, hijo e hija, para ir al crematorio. Y aquí estamos allí. Entonces, pues hombre, yo aquí doy las gracias a Marita y a toda su familia porque que me permitieran fotografiarlo. Fotografiar ese momento, bueno, pues es de agradecer porque es un momento muy incómodo, es un momento en el bueno, yo no quería resultar incómodo para ellos, no quiero decir, yo no sé si, yo creo que me costaría mucho que alguien a que además apenas conozco me esté fotografiando en ese momento también tan íntimo, ¿no? Y las imágenes vayan a salir, o sea, que chapó por ellos. Más Marita es una persona que precisamente
por su trabajo, bueno, ya intentó elevar la voz y avisar a las autoridades de lo que estaba pasando en las residencias, estaba en contacto con la directora de la residencia donde estaba su madre, pidió ayuda, escribió a quien tuvo que escribir, a todas las autoridades, y todo lo que tuvo que hacer, porque la situación era un auténtico desastre. Entonces, como os digo, sin ser una persona a la que le guste ser ni fotografiada ni retratada, considero que dijo que sí a salir aquí en esta historia, porque le parecía que lo que está sucediendo era un desastre, ¿no? Y que el duelo fuera tan difícil, sobre todo porque hasta cierto punto hay cosas que se pueden entender en una situación de emergencia, es decir, que no en todo pues, tiene que haber culpables necesariamente, porque pues, una situación de emergencia es de entender que algunas cosas no funcionen, independientemente de cómo, de que haya responsables o no, pero hay otras cosas que sí que eran más difíciles de explicar, ¿no? A nivel de gestión, de falta de respuesta, de prohibición para acceder a algunos sitios cuando esto no tenía mucho sentido. Este es el momento de la cremación. Y aquí es cuando se están saliendo, ¿no? Esto, bueno, mirad, esta imagen, os lo pongo, esto fue, pues como os decía, yo seguía yendo a residencias y cuando había una novedad con la historia de la madre de Marita y de su madre, pues íbamos con Maribel Izcue a verles y a continuar con aquello, ¿no? Esta imagen es, aparte de aquella primera que puse, ¿no? De una señora que está siendo trasladada en la calle, también otra cara reconocible, porque, bueno, aquí, pues, por ejemplo, pues me dieron todos los permisos, no había ningún problema en hacerlo, pero yo consideré bueno, que no funcionaba, ¿no? Esta es otra residencia donde hacen un trabajo espectacular. Ramón, que es el que aparece reflejado en el espejo, es el responsable de aquella residencia, y la otra es una compañera de Open Arms, y el trabajo que estaban haciendo ahí dentro con la situación que había, pues increíble. Que hay una imagen más de la serie, de la edición final, ¿no? Y esta es, una vez más, ese tipo de imágenes que estaba buscando, ¿no? Esto fue una señora que, confinada en sus habitaciones, claro, pensar que el confinamiento no era en las residencias, sino que eran las habitaciones de las residencias. Entonces, justo acaban de realizar el test y en el momento de salir, yo miré claro, salí de la habitación yo también, la puerta quedó entreabierta y esta es la escena que yo había visto repetida tantísimas veces, ¿no? Con puertas entreabiertas, personas solas dentro de las habitaciones, y para mí esto funcionaba. Esto sí transmite las emociones que yo palpaba cuando estaba ahí dentro. Sí. Santi, ¿qué parte de tu formación como sociólogo pones en práctica en este tipo de fotografía? Uy, no sé yo, no sé yo si hay alguna, no lo sé, si lo hago, no sé cuál, y si lo hago debe ser de forma inconsciente, ¿no? Yo creo que la sociología lo que más me ha ayudado siempre, porque luego siempre he ejercido como periodista, como fotoperiodista, eh, bueno, a tal vez a entender me ayuda a comprender contextos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando entré en las residencias, es un sitio donde no había entrado en mi vida, pero yo sí había estudiado mucho, siempre recuerdas enseguida, ¿no? Se te encienden un poco ciertas teclas, que tienes ahí guardadas, ¿no? Porque he estudiado mucho la transformación, por ejemplo, de las instituciones y de la familia en el caso de España, precisamente de ese cambio estructural familiar, de la unidad familiar, y de ese paso de la familia extendida a la familia nuclear, bueno, entiendo, y además, bueno, pues constantemente lees y continúas leyendo y sabes directamente la sociología. Yo creo que lo que más ayuda es que es un conocimiento general que te permite saber un poco de cada cosa, aunque eso, claro, no hace que no sepas demasiado de nada si no te pones a la faena. Pero sí que te ayuda a unir puntos rápidamente, ¿no? O sea, sí que entiendes rápidamente, no pasa un tema con el que no has trabajado pasa rápidamente a ser un tema en el que tienes ciertas luces, ¿no? O sea, en el que más o menos sabes ciertos puntos, entiendes que ciertos puntos son importantes, y a partir de ahí puedes volver a estudiar, volver a leer y ir atando cabos. Yo creo que esa es la mayor ayuda que ofrece la sociología. La sociología es un muy buen estudio de base, es una de las carreras de las que más se salta a otras, ¿no? Es decir, está muy bien estudiar sociología para luego estudiar algo más, por la base que te da. O sea, decidiste no dedicarte a a la sociología, pero sí a la fotografía, porque estabas buscando qué. O sea, ¿qué es para ti la fotografía, el hacer fotos?
Bueno, perdón, dejo una imagen en pantalla. Yo nunca pretendí, la verdad, dedicarme a la sociología en sí, ¿no? Yo sí que tuve muchas dudas de si acabaría en la cooperación al desarrollo o en el periodismo. Era un poco mi gran dilema, ¿no? En la sociología, sobre todo, un poco tuve durante una etapa de la carrera algunas dudas porque hubo algunas partes que sí que me atraparon bastante para seguir en la rama académica y teórica, pero realmente casi nunca, vamos, fue una opción. A mí lo que me interesaba era precisamente la sociología como alternativa a estudiar periodismo, que yo, con todos mis respetos a las carreras de periodismo, pues nunca les vi demasiada, pues no sé, demasiado interés a la carrera de periodismo en sí. Luego hay algunas cosas que me arrepiento de no haber estudiado periodismo como tal. Entonces la sociología me funcionaba como base y haciendo sociología, la fotografía que siempre me había gustado, ya desde el comienzo empecé las dos cosas a la vez, empecé a formarme en fotografía y sociología a la vez, porque la fotografía, primero como herramienta de trabajo, como herramienta de estudio, de recolección de información, de recopilación de información, funcionaba muy bien para la sociología, ¿no? Lo que pasa es que rápidamente ahí descubrí el fotoperiodismo y me di cuenta de que, claro, uh, la fotografía documental y el fotoperiodismo va muchísimo más allá de lo que es la fotografía meramente como herramienta de trabajo en la investigación social, ¿no? Es decir, es un mundo infinitamente más bueno, enriquecedor y profundo. La fotografía es mucho más, ¿no? De lo que puedes hacer con fotografía si solamente la utilizas como una herramienta más de, evidentemente, de recuperación de datos. Entonces, nada, ya me perdía, ya tanto me atrapé en la fotografía documental, en el fotoperiodismo, y ya nunca he salido de ahí de momento. Continúo si queréis. Bueno, ya quedan pocas, un poco rápido saltando. Y que le vayan haciendo preguntas para que luego abramos ese espacio de preguntas al público. Vale, perdón, no sé si he dejado de escuchar un momento. Vamos con las preguntas ya. Sí, Vale, sí, que vale. ya, o sea, igual muestra las que faltan rápido y pasamos a responder preguntas. Vale, no, bueno, yo ya no hace falta, ya he mostrado muchísimas. Yo, por ejemplo, voy a mostrar esto es un señor de 105 años que, como os decía, mientras estábamos haciendo la prueba, pues claro, te das cuenta de que 105 años, este señor ya estaba vivo cuando hubo la gripe española, cuando hubo aquella pandemia, ¿no? Luego, estas cosas curiosas de las redes sociales, al igual que Marita saludó por las redes sociales a raíz de una fotografía, el sobrino de este señor escribió también a Operans en Twitter, ¿no? Diciendo que, reconociendo que era su abuelo y dando su nombre, etcétera, ¿no? Estas son unas fotografías que me costó dejar fuera de la edición porque funcionaba muy bien, y con funcionaba muy bien me refiero a que expresaba emoción y expresa esas emociones unas emociones de trabajo, pues, esta es Isabel, una enfermera que trabaja en una residencia y que trabajó muy bien y que podías intuir y veías la relación que tenía con los residentes, y es una imagen que transmite, creo que bastante. Entonces me costaba dejarla fuera en la edición, pero bueno, hay que elegir siempre. Las ediciones, ya sabéis, que no se terminan, se abandonan, y hay que sacrificar imágenes, y bueno, esta es una de las que se quedó fuera. Y solamente dos más, si queréis, ya con esto termino. Este es un trabajador en otra residencia que tenía marcados, Igor, en el traje de protección los días que llevaba confinado con los residentes. Esto se hizo en muchas residencias, ¿no? Trabajadores que decidieron autoconfinarse con los residentes para reducir el riesgo de contagio si hubieran salido fuera a la calle. Y bueno, pues otra vez chapó por ellos. Para terminar, solo la última imagen, por saltar rápido, esta es la fotografía con la que termina esa segunda parte, Soledades Mayores, que Soledades Mayores 38 días después. Esto ya es prácticamente verano, son 38 días después del fallecimiento de la madre de Marita, y aquí está la familia al completo despidiéndose en el cementerio de Hospitalet. Con esto dejamos por terminada la historia. Gracias, Santi. ¿Cuándo terminaste entonces de fotografiar en residencias?
Finales de mayo. Vale, ¿y te planteas volver? Bueno, yo quise volver cuando se abrieron. A ver, hay una imagen aquí que no he mostrado. El tema de los familiares era muy importante, ¿no? Aquí era cuando son familiares que se acercan, todavía no podían entrar a visitar y se acercaban a la puerta de una residencia a ver a sus mayores. Claro, para mí el reencuentro era una parte importante de la historia. Me encontré con que a todas las que llamé, además esta foto sí que bueno, luego la hicieron muchos compañeros, ¿no? Los momentos de reencuentros, hicieron posible aquellos plásticos para que se abrazara la gente a través de plásticos. Algunas residencias llamaron incluso a los medios de comunicación para que las fotografiaran. Yo lo intenté y todas las pedí permiso en muchas residencias que había estado y no me dijeron que no. Directamente nunca me devolvieron la llamada, ¿no? Todas me dijeron, te avisaremos de vuelta y nunca nadie me devolvió la llamada. Entonces, entre que no tuve la oportunidad, desistí porque por un lado no tuve oportunidad y luego es cierto que creo que no lo habría utilizado, aunque hubiera tenido la foto, no la tengo, pero creo que no lo habría utilizado porque esa fotografía hubiese sido como una especie de final feliz para la historia, ¿no? Y yo creo que me quería centrar más en esas otras emociones, precisamente en la soledad y en el sentido del problema estructural y en la muerte en el sentido de la peor consecuencia de la emergencia. Entonces, no habría salido muy bien, me habría gustado tener esa imagen porque sí es parte de la historia, pero la verdad es que no sé muy bien dónde la hubiera ubicado. Entonces, nada, luego ya tuve que irme fuera a hacer otros trabajos, llegó el verano, estuve trabajando fuera otra vez en las operaciones de rescate del Mediterráneo Central y aquello quedó aparcado, ¿no? Te preguntan si volverías a fotografiar residencias en esta segunda ola. Si tuviera un acceso y sí, 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 claro. A mí, como os digo, el tema me impactó mucho y me parece que da para seguir trabajando y creo que cuanto más se trabaje, mejor. A ver, no sé si haya parecido que yo me doy por contento con este trabajo. A mí este trabajo me gusta el resultado, estoy contento con el resultado, pero me parece que hay muchas cosas mejorables, muchísimas cosas que se pueden hacer mucho mejor y muchísimo tiempo más que se puede invertir y cuanto más tiempo se haga, mejor. Cosas porque se produzcan cosas nuevas y porque se sigan produciendo las mismas cosas de hace unos meses. Es decir, que sí, sí, claro que lo haría. ¿Lo harías, pero pensando en la segunda ola, o sea, como emergencia, como tema COVID, o No, profundizando en lo que hablábamos del problema estructural de las residencias? no, claro, como decía, lo haría lo haría por las dos partes. Lo haría porque, bueno, porque la historia en sí evoluciona y, pues, por ejemplo, esas visitas de familiares que ahora otros sitios, en algunos sitios se prohíben, en otros sitios se pueden hacer. Lo haría porque, bueno, porque el problema del COVID sigue estando ahí, entonces creo que fotografiarlo y a nivel de emergencias, a nivel de la emergencia me refiero a nivel de COVID, pues yo al COVID le llamo emergencia, ¿no? Ujú. Se producirán eventos nuevos y luego por seguir fotografiando el problema estructural en sí. Te preguntan también cuántas personas ayudaron a editar tu trabajo, si lo editaste solo o si te acompañaron colegas a la hora de la edición. Bueno, la edición entendida como la selección de imágenes lo hice solo. En este caso, a nivel de postproducción, normalmente lo hago yo. En algunos casos muy concretos, muy puntuales, trabajo con Joan Roig, que es un magnífico profesional de la postproducción, ¿no? Del tratamiento de color. Ya sabéis que en fotoperiodismo tocamos muy poco las imágenes, trabajamos a nivel solamente de luces y contrastes un poco, pero él le da una unidad que me gusta mucho al trabajo y en ese sentido, a nivel de edición, de lo que es la selección de las imágenes, es decir, cuáles sí, cuáles no, en este caso lo hice yo. Y en cada caso siempre haces tú la edición según el medio, es decir, por ejemplo, la edición que presentaste a 5W o la edición que presentas al Baltueña o la que se va a presentar en el otro proyecto de COVID en el que estás participando. Bueno, no, depende mucho. Por ejemplo, bueno, en 5W está mi compañera Ana Suriñá, que es la editora gráfica de la revista. Entonces, cuando se publica en la revista,
bueno, Ana es la editora, ¿no? En mi caso, a lo mejor por confianza, bueno, lo miramos juntos, ella lo mira con todos los fotógrafos, ¿no? Y voy a decir por confianza no, se trabaja igual con todo el mundo, pero bueno, es una decisión un poco conjunta, ¿no? De cuáles sí y cuáles no. Luego, eh, en el caso del premio, bueno, lo envié yo, pero también podría haber pedido opiniones a compañeros, ¿eh? En otras cosas sí que, en otras ocasiones sí que lo hago. Esto yo me acuerdo que es que justo lo edité estando yo solo en una casa, perdido en el campo y bueno, pues tampoco quise molestar a nadie y tomé la decisión también porque me funcionó la decisión, ¿eh? Si hubiese tenido muchas más dudas, hubiese preguntado, pero aquí cada caso es un mundo. Igual que si vas a trabajar, si enviáis algo a $5, evidentemente trabajaréis con Ana, y que es la editora. Si vais a enviar algo, bueno, pues al periódico o agencia, con cada editor es un mundo la forma de trabajar, ¿no? Pero cada medio de comunicación sí que tiene un editor y un proceso de edición, claro. Ujú. Bueno, pues vamos a ir cerrando, salvo que alguien más tenga una pregunta más que hacerle a Santi o algún comentario. Alejandro dice, no, Elisandro, como profesional de la imagen, ¿cuál es tu consejo para los jóvenes fotógrafos que quieren empezar en el fotoperiodismo? Aquí es donde se suele hacer la broma, ¿no? Y decir que no empiecen. Pero, pero superada esa fase, diré que yo creo bueno, yo doy clases en algunos sitios y cuando doy clases lo que trato de transmitir, una de las ideas que trato de transmitir es que me parece que, dadas las circunstancias, lo mejor sería tratar de centrarse en un tema, conocer un tema, especializarse en un tema y hay que hay un tema que te apasione dentro de la fotografía documental y por el que digamos, se te ubique, se te reconozca, ¿no? Que puedas crear un cuerpo de trabajo. Porque crear un cuerpo de trabajo te abre puertas y te posibilita que no cada reportaje o cada cobertura tenga que ser necesariamente rentable, porque eso es muy difícil, es decir, irte a un sitio a hacer un reportaje porque te lo publiquen maravillosamente bien y que con eso cubras los gastos y además ganes para vivir, eso es lo que se ha ido un poco al carajo en los últimos años y décadas. Entonces, existe, pero cada vez menos y cada vez menos. Entonces, creo que crear un cuerpo de trabajo es la vía más sensata. Además, me parece la más interesante. Lo bueno es que coincide, o sea, que la vía más sensata también me parece la más interesante, ¿no? Es decir, que no recomendaría que haya esa visión que tal vez tenía mucho más sentido hace varias décadas de, pues quiero trabajar como fotoperiodista y hacer temas aquí y de allá y temas sueltos o trabajar para un periódico, Puede pasar, pero hoy en día lo más habitual es que acabe siendo un fotoperiodista o un documentalista freelance y por tanto creo que es mucho más interesante los trabajos de largo recorrido, aunque eso no te imposibilita para nada puntualmente hacer encargos de lo que te pidan, ¿no? O colaborar de repente durante una temporada puntualmente con un medio haciendo lo que te pidan, ¿no? Evidentemente eso no te lo limita, ¿no? Yo es la apuesta que haría. Pues me parece que es muy buen cierre. Muchas gracias nuevamente, Santi. Y aquí seguimos. Aprovecho para contarles que vamos a hacer una exposición con el trabajo de Santi y los finalistas el próximo año, que se va a inaugurar en la Calcografía Nacional a mediados de enero, si la pandemia mediante nos lo permite. Y vamos a estar haciendo también otras charlas en directo con los finalistas del premio, así que por favor manténganse sintonizados con nosotros a través de las redes sociales para no perderse la actualidad del premio. Y nada, muchas gracias a quienes pudieron participar y mañana ya colgaremos la charla en las redes sociales del premio y en nuestra página de YouTube, en nuestra cuenta de YouTube de Médicos del Mundo, para que la puedan compartir con aquellas personas que puedan estar interesadas. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Elías. Chao, Santi, un placer.